Bueno, parecía el colmo de los disparates, pero ahora ya no se habla de otra cosa. Tercera Guerra Mundial. La Tercera Guerra Mundial ha llegado. Los medios, los corrillos de amigos, hasta los cuñados tienen las respuestas acerca de todo lo que ocurre en el mundo, lo que cabe esperar y lo que cabe dejar de esperar también. Hoy, otro día más dentro ya de ese clima de crisis de los misiles. Fíjense cómo los términos, las referencias históricas y también, digamos, el sentimentalismo en el ambiente, todo ello está dirigido hacia no solo generar miedo o incertidumbre o inseguridad, sino también una línea narrativa clara. Y en ese sentido, o casualidad, hoy, después de la tensión de ayer en torno a un eventual ataque ruso sobre las embajadas en el mismísimo Kiev, un ataque que incluso podría ser nuclear, hoy nos han mostrado que parece que van a ir de forma más metódica y más pausada. Hoy nos hablan de misiles balísticos intercontinentales. Es decir, lo que se quiere mostrar es el peligro de Rusia. ¿Por qué Rusia habría de lanzar un misil balístico intercontinental sobre Dnipropetrovsk cuando puede lanzar cualquier otra cosa? Se podría especular que la razón para llevar a cabo esto sería sencillamente mostrar a Occidente que dichos misiles funcionan y funcionan bien. Es decir, que en ese sentido podría ser una suerte de uh, aviso, vamos a decirlo así, una suerte de aviso o llamada de atención. Pero también cabe preguntarse acerca de esa constante desinformación, esa información a veces bien, a veces mal, con la que nos están habituando ya. Es decir, recordemos que ayer mismo veíamos esas imágenes de esos supuestos Storm Shadow golpeando supuestamente un búnker secreto donde había generales norcoreanos. Llevan con esta historia de Norcorea, de las supuestas tropas norcoreanas en el frente, desde hace ya bastante tiempo. Pruebas al respecto, evidencias, ninguna, absolutamente ninguna. Todo recae en última instancia en un informe de los servicios secretos de Corea del Sur y en imágenes descontextualizadas que no dicen realmente nada. Las de ayer, más de lo mismo. Vemos unas explosiones, cierto, pero no sabemos realmente qué es lo que pasa ahí. Entonces, ¿a dónde puede querer dirigirse todo esto? Vamos paso a paso, como siempre. Vamos a sacar una conclusión final con todo esto. Declaraciones del portavoz del Kremlin. Rusia adopta una posición responsable en cuanto a realizar los máximos esfuerzos para evitar un conflicto nuclear y espera el mismo enfoque por parte de otros países. Moscú ve como nueva escalada la información sobre el supuesto empleo de misiles Storm Shadow. Fíjense, hablábamos ayer precisamente de escalada informativa, pues ya lo está diciendo Peskov. La información, nueva escalada, la información sobre el supuesto empleo de misiles Storm Shadow, supuesto, contra objetivos en territorio ruso. Las preguntas sobre las afirmaciones de Kiev acerca del supuesto uso por parte de Rusia de un misil balístico intercontinental en Ucrania se deben dirigir al Ministerio de Defensa ruso. Es decir, Peskov no lo niega, simplemente hay que esperar a ver qué dice el Ministerio de Defensa ruso. Es muy llamativo porque con los rusos todos los movimientos diplomáticos de esta índole siempre hay que analizarlos cuidadosamente. Siempre quieren decir algo. Cuando hablan es para decir algo. Y son muy claros, siempre utilizan los términos adecuados en el momento preciso. Los términos que se dicen aquí son muy serios, pero por supuesto en Occidente siempre se interpreta que nada, que son solo tonterías, que aquí no pasa nada de nada. Aunque al mismo tiempo se habla de Tercera Guerra Mundial. O sea que algo debe estar pasando después de todo. Bueno, veamos el mapa. Se dice que esos misiles balísticos intercontinentales fueron lanzados desde el Oblast de Astrakhan. Como ven, hay pues unos entre 1000 y 1200 kilómetros. Habría que saber exactamente de dónde salen esos misiles para saberlo exactamente, pero bueno, calculemos entre 1000 y 1500 kilómetros como mucho de distancia entre un punto y el otro. Dnipropetrovsk, que estaría más o menos donde dice Ucrania ahí en el mapa.
Pero fíjense en los demás elementos. Fíjense Rumanía y Moldavia, de la que se está hablando todavía. Fíjense Turquía al sur, Georgia, y además ven ahí destacado en línea de puntos Abjasia. Abjasia, donde está también ocurriendo una suerte de, bueno, revolucioncilla de color, por decirlo suavemente. Entonces, no solo en la propia Georgia, sino también, particularmente en Abjasia, está ocurriendo un movimiento, es decir, fronteras rusas. Entonces, todo esto no puede ser casual. ¿Por qué nos dan esta información? ¿Por qué nos hablan precisamente de ese oblast? En ese oblast, por cierto, pasa la línea marítima que iría desde Irán hasta Rusia. La línea por el mar Caspio, claro está. Así que establezcan ustedes las conexiones porque todo parece estar muy claro. Aquí se busca una cuestión de índole estratégica, se busca plantearle a Rusia, por decirlo de algún modo, una línea de ruta, una hoja de ruta para, digamos, adecuarse a aquello que sería aceptable desde el punto de vista occidental. Y Ucrania, obviamente, es como una suerte de portavoz de los poderes, en última instancia, occidentales. Y a eso vamos, ahí lo tienen. Larry Johnson ya lo dice con toda claridad. Está Biden intentando empezar una guerra mundial, para prevenir que Trump sea instalado como presidente. Es decir, ya saben, Trump ahora mismo es presidente electo, pero todavía no ha accedido a la Casa Blanca. Es decir, el presidente en funciones sigue siendo Biden y lo va a seguir siendo hasta el 20 de enero. Así que Larry Johnson, al leer el artículo, léanlo si quieren, lo que hace básicamente es especular acerca de todas estas cuestiones que pueden ser vistas como inverosímiles desde un cierto punto de vista, pero nosotros entendemos que esto no es más que una parte de la cuestión. Es decir, ya lo hemos dicho aquí, independientemente de la opinión particular acerca de Trump, lo que sí que está claro es que la administración Trump, es decir, esa nueva administración estadounidense, no está enfrentada a la administración Biden, no actualmente. No hay nada que haga indicar tal cosa. La tranquilidad es sospechosamente cordial. Es decir, hay un ambiente de una cordialidad que debería llamar la atención como mínimo. Debería llamar la atención como mínimo. Entonces, ¿se están planteando aquí cosas que sobrepasan el juego político interno estadounidense? Sí. De hecho, nosotros aquí ya adelantamos que lo que está haciendo Estados Unidos es exportar su guerra civil. Si esto que dice Larry Johnson es así, no exportan la guerra civil, lo único que harían es, de hecho, provocarla. Es decir, si Biden sencillamente empieza una guerra mundial para evitar que Trump acceda a la Casa Blanca, entonces habría guerra civil en Estados Unidos. O al menos habría más tensión en esa dirección, como mínimo. ¿No es más verosímil, preguntamos nosotros, plantearse que se utiliza precisamente dicha excusa de esa rivalidad supuesta para poder empezar la guerra y después sencillamente se va a producir un cambio de administración y con la nueva administración ya instalada, como dice Johnson, una oferta a Rusia dentro de unos parámetros? Insistimos, ¿por qué dijeron el Oblast de Astrakhan? Dentro de unos parámetros de nosotros vamos a dejar que tú hagas tus planes en el Caspio. Putin, escúchame Putin, yo te voy a dejar que hagas tus cositas, pero tú a Ucrania me la dejas. Hacemos un apaño, nos arreglamos. Esta es la idea, parece bastante claro. Entonces, misiles balísticos intercontinentales, ya lo ven ahí, el país, ¡pum!, ya nos lo dice claramente. No esperan a ninguna confirmación ni nada por el estilo. Rusia lanza por primera vez sobre Ucrania un misil intercontinental, según las autoridades de Kiev, eso sí. Las fuerzas aéreas ucranianas informan de que ninguno de los proyectiles con los que Moscú ha atacado este jueves ha causado daños. Bueno, es gracioso porque hay vídeos ya circulando en los que se ven bastantes daños. Por lo demás, si algo ha habido en Ucrania últimamente son daños por los misiles rusos. No intercontinentales, no necesitan eso, pero sí variado surtido de misiles de todo tipo, incluidos hipersónicos, que han estado probando, por lo demás, de forma muy eficaz, sobre Ucrania, sobre objetivos militares de infraestructura civil eléctrica, últimamente también, cierto es, pero
esencialmente sobre objetivos militares durante todo este tiempo. Fíjense en las otras noticias. Biden acelera la entrega de armamento de Estados Unidos a Ucrania antes de la llegada de Trump. Vaya, esto debería ser más llamativo, mucho más llamativo que un rumor según las autoridades de Kiev, porque esto resulta que sí, que es oficial. ¿Por qué Biden hace tal cosa? Ahí sí que entraría la cuestión, no, es que Biden odia a Trump. Bueno, una cosa es que odia a Trump y otra cosa es que suministre más armamento a contrarreloj a Ucrania, ¿no? Es decir, la cuestión de su odio a Trump sería un asunto interno. La cuestión externa, ¿por qué es? Y volvemos al punto de partida, ¿no? Volvemos al punto de partida. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué nos anuncian una tercera guerra mundial en esos términos? ¿Y por qué, vean la otra noticia, la crisis por el bloqueo a Teresa Rivera anticipa una legislatura muy polarizada y con la Comisión Europea más derechizada? ¿Por qué estamos yendo hacia esta vía? ¿Por qué hoy saltaba la noticia de que los húngaros están cubriendo con defensas aéreas su frontera con Ucrania? ¿Por qué hacen esto? Aquí algo está pasando y obviamente la tesis de Larry Johnson, aunque suena bien, parece muy limitada para entender todo este proceso. Aquí parece más bien que hay un entendimiento. Puede que se odien, pero se están entendiendo para repartirse las funciones, para haz tú esto, que si no va a parecer mal, hago yo esto otro, que si no después va a parecer lo otro. Y el objetivo, ¿cuál puede ser el objetivo? El mapa lo explica con toda claridad. El objetivo es salvar Ucrania. Es decir, no puede caer totalmente Ucrania. Es lo que estamos diciendo en este canal desde siempre. Entonces, si no cae totalmente Ucrania, ya lo ven ahí en pantalla. Ven Kiev, ven el Dnieper, justo al final de donde dice Ucrania, cómo va corriendo el Dnieper hacia el Mar Negro, Crimea, Moldavia, cerca de Moldavia ya saben que está Odessa, Rumanía, Bulgaria, forman parte de la OTAN, Turquía forma parte de la OTAN, cierran ese Mar Negro eventualmente, y en Georgia más problemas. Es decir, digamos que hay todo un cinturón de contención a Rusia, básicamente. Después estaría Azerbaiyán, que ya saben que tiene relaciones estrechas con Israel, y ya saben, también lo adelantábamos aquí, que las tropas rusas se han movido hacia los Altos del Golán, es decir, haciendo como una especie de guiño o indicación a Israel de que no pueden seguir por la línea en la que van. Entonces tenemos muy posicionado un conflicto que trasciende con mucho las rivalidades políticas internas estadounidenses. Tenemos un complejo panorama en el que ya ven por qué se menciona que los misiles intercontinentales salen de Astracán. A nuestro modo de ver no es inocente, no es casual, no es que eligieran cualquier cosa al azar. Es obvio que por ahí pasa una importante vía dentro de los acuerdos entre Rusia e Irán que ya tienen el carácter de acuerdos estratégicos integrales, como lo mencionaban en sus otros acuerdos con China y con Corea del Norte. Es decir, tenemos un bloque sólido en torno a Rusia y un cinturón de seguridad, por llamarlo de algún modo, un cinturón de contención en torno a ese bloque sólido. Eso es lo que estamos viendo. Estamos viendo una guerra mundial desde hace ya bastante tiempo y que solo ahora empieza a titubearse. Y preguntémonos por qué razón ahora sí y antes no. Preguntémonos por eso. Es decir, hay explosiones en Ucrania, como si no lleve habiendo explosiones en Ucrania desde hace ya más de 2 años. ¿Por qué ahora de repente es una noticia? Insistimos, por eso lo destacamos aquí. ¿Por qué de repente es tan importante? ¿Por qué se hace mención a estos problemas internos de esta derechización de la Unión Europea y no se menciona la extrema gravedad, porque es un asunto de extrema gravedad, de esas cantidades colosales que se están manejando que destinará nuestra Unión Europea de la Paz para la guerra? Es decir, destinará cantidades colosales del presupuesto para prepararse además para una guerra de alta intensidad. Incluso llegan a decir estos términos. Alta intensidad. Parece que no basta con esa guerra disminuida o algo así que normalmente ya nos estaban endilgando, ¿no?, desde hace ya bastante tiempo. No, ahora hay que pasar a palabras mayores. Es necesario, la democracia por lo visto lo exige.
Lo exige, pero la democracia también, ya ven. Hay que reflexionar sobre estas cosas. Si lo estamos mencionando es por eso. Hay que reflexionar a otro nivel. Hay que ser capaces de ver las cosas a otro nivel. Entonces, esta democracia, ¿qué le pasa a esta democracia? La alianza tradicional, dice, de socialdemócratas, populares y liberales, que sostuvo los cimientos de las instituciones comunitarias durante décadas. ¡Wow! Eso suena potente, ¿eh? Queda tocada. No ha sido buena idea traer a Bruselas la polarización de Madrid, protesta un líder de los verdes. Es gracioso, ¿no? Es muy gracioso todo esto. Nuestro proyecto de paz, como nos decían que era un proyecto de paz, ¿verdad? Ecológico, sostenible, resiliente. Y cómo se ha convertido en un proyecto de guerra, y ahora ya de guerra de alta intensidad. No se piensen ustedes que esto van a ser 2 bombitas y ya está. No. Aquí hay que arrimar el hombro. Que esto está cambiando, señores. Esto está evolucionando. Esto está yendo para arriba. En fin, hay que tomárselo con humor. Ya ven, las noticias son estas y nos quedamos con esa cuestión. No es lo que está diciendo Larry Johnson, a nuestro modo de ver, es una visión muy limitada. No es cuestión de que Biden esté intentando empezar una guerra. Biden, de hecho, está empezando una guerra, pero la idea es que esa guerra interna, ese conflicto interno, como decían ahí en ese artículo, exportar la polarización de Madrid, pues exportar la polarización de Washington, exportarla a Europita, que Europita derechizadita está muy por la labor. ¿Por qué no hacer una guerra de alta intensidad? ¿Pero qué pasa? Si eso no pasa nada, hombre. Eso es algo sano, más sano que una manzana. Esa es la idea, esa es la auténtica idea. Y deberíamos preguntarnos si no estamos siendo llevados como corderos al matadero a semejante feliz idea. Porque, como hemos visto al principio, los rusos no ceden y siguen en su línea que han mantenido de forma muy coherente desde antes de que empezase la operación militar especial. En fin, no insistimos más, lo dejamos ahí. Ya saben, hagan me gusta, suscríbanse, activen notificaciones y háganse miembros de Geopolítica Actual. Participen de este necesario esfuerzo intelectual que, como ven, hacemos aquí día a día para llamar la atención acerca de la incapacidad del proyecto moderno, el proyecto europeo en particular, el proyecto moderno en general, para garantizar un orden viable. Es tan simple como eso. Es tan simple como eso. No nos estamos dando cuenta de que ya son muchos años en los que lo que se está haciendo es marear la perdiz para escabullir, hacer las preguntas adecuadas. ¿Es o no es este proyecto un proyecto fracasado? Esa pregunta no se responde. Se deriva todo hacia una guerra que ahora resulta que es tercera guerra mundial, que ahora resulta que es de alta intensidad. Inevitable y necesaria. Palabras, muchas palabras. Nos vemos en la próxima. Un gran saludo para todos.